Bien, buenos días a todos. Este pequeño curso, que está dividido en 10 sesiones, lleva por título Geopolítica y Recursos Minerales. Mi nombre es Luis Alberto Pérez García, soy profesor de Geología de Yacimientos Minerales del Departamento de Geología de la Universidad de Moa, y a lo largo de estas 10 sesiones espero poderles mostrar cómo los grandes acontecimientos geopolíticos que han regido la humanidad y que la siguen rigiendo al día de hoy están fundados básicamente sobre el dominio de los recursos minerales. Entonces, en esta primera sesión vamos a manejar como hipótesis central que la geología no es un telón de fondo pasivo de la historia, sino un actor activo que condicionó guerras, rutas comerciales, alianzas y colapsos, y que desde los primeros intercambios de obsidiana en el Neolítico hasta la maquinaria fiscal minera del Imperio Romano, cada imperio o cultura dependió de un puñado de rocas y minerales, y lo más importante, ese patrón sigue vigente hoy cuando el litio y el cobalto, las tierras raras, definen la geopolítica del siglo XXI. Entonces vamos a utilizar como idea central, para centrarnos en el objetivo de esta sesión, que la geopolítica antigua no se explica solo por ejércitos y fronteras, también por la distribución desigual de obsidiana, cobre, estaño, hierro, oro y plata y sal, sobre todo sal, como recursos minerales a tener en cuenta en el desarrollo del mundo antiguo. Entonces, a manera de arco cronológico, vamos a establecer una línea temporal que comienza en la prehistoria con la obsidiana y la sal, en ese momento en lo que hoy es Turquía y la isla de Melo, que pertenece a Grecia, y las islas de Lipari, territorios italianos. El control de estas materias primas permitió las primeras redes de intercambio a larga distancia. Luego viene la edad del bronce, estamos hablando del milenio tercero y segundo antes de Cristo, donde cobre y estaño, que nunca aparecen juntos en la naturaleza, forzaron rutas desde Chipre hasta Afganistán y desde España hasta Cornualles, actual Reino Unido. Y a continuación, la edad del hierro, entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo, que trajo la masificación tecnológica y los monopolios estatales, como veremos en la China de los Qin. Finalmente, el Imperio Romano, siglos II y III después de Cristo, del siglo II antes de Cristo al siglo III después de Cristo, elevó la minería a escala fiscal militar, con epicentros en Hispania, actual España, y Portugal, y lo que ellos denominaban la zona de Dacia, que es actual Rumania, parte de Serbia. La clave de interpretación es que cada transición dependió de una geología concreta y la capacidad de movilizar estos recursos mediante redes cada vez más complejas y frágiles. En el caso de la obsidiana, también conocido como el acero del Neolítico, en la edad de piedra, la obsidiana, que no es más que un vidrio volcánico formado por enfriamiento rápido de la lava rica en sílice, era el material más apreciado para fabricar hojas de corte, puntas de flechas y cuchillos. Sus filos alcanzaban apenas unos átomos de grosor, más afilados que cualquier bisturí actual. Los yacimientos eran muy escasos y localizados. Las fuentes más importantes se encuentran hoy en lo que es Anatolia Central, o sea, hoy Turquía, especialmente en el volcán Golutak, junto al famoso sitio neolítico de Cataluyuk, en la isla de Melos en Grecia y en el mar Egeo, y en las islas de Lipari en Italia, al norte de Sicilia. Quien controlaba esas canteras controlaba la mejor tecnología de corte durante milenios, pero además la obsidiana viajaba. La de Melos ha sido hallada a 400 kilómetros de distancia en el Peloponeso. Esto implica navegación, intermediarios y confianza social. Los materiales no son neutros, condicionan la tecnología, la movilidad y las primeras jerarquías. En términos de geología actual, estos depósitos de obsidiana siguen siendo visibles en parques naturales y volcanes activos en estas regiones. Lo decisivo no era poseer el recurso, sino integrarlo a una red. La obsidiana de Melos llegaba a zonas tan distantes como el continente griego actual, zonas conocidas como Ática, Argólide y Creta, la isla de Creta. Esos 400 kilómetros por mar implicaban embarcaciones, rutas fijas,
puntos de intercambio. Este fenómeno se observa también con la sal, un mineral fundamental para la conservación de alimentos antes de la refrigeración. Un ejemplo clásico es Hallstatt, en Austria, que hoy pertenece a la región de los Alpes del Norte, donde las minas de sal explotadas de la Edad del Hierro dieron nombre a una cultura, a la cultura celta. La sal permitía el trueque, el almacenamiento estacional de carne y pescado, y más tarde la alimentación de los ejércitos. ¿Cuál es la lectura geopolítica actual? Bueno, pues los primeros desequilibrios de poder surgieron donde coincidían tres factores: un recurso geológico escaso, una accesibilidad geográfica dado por la presencia de costas, ríos, puertos, y la capacidad organizativa de controlar la circulación. Ese triángulo sigue siendo válido hoy para el petróleo, el gas o el litio. Ya durante la Edad del Bronce, y partimos de que el bronce es una aleación constituida por un 90% de cobre y un 10% de estaño, fue el primer material metálico que combinó dureza, resistencia a la corrosión y capacidad de fundición en moldes. Pero la geología del bronce es paradójica. El cobre es relativamente común, pero el estaño es excepcionalmente raro. En la edad del bronce, las principales fuentes de cobre estaban en la isla de Chipre. De hecho, el nombre latino del cobre, que es cuprum, viene precisamente de Aes Cyprum, que es el metal de Chipre. Así como en el Cáucaso, en la zona de los Balcanes, actualmente en Serbia, Bulgaria, y en el sur de la península ibérica, en la zona de Huelva, en España. Pero el estaño solo aparecía en unos pocos lugares, como es el caso de las minas de Kalahan en Afganistán, en la provincia de Badakhshan, hoy zona controlada por talibanes, y en Cornualles, Reino Unido, probablemente Bretaña, la actual Francia, y la meseta central ibérica. Los sumerios y los acadios en la Mesopotamia antigua, actual Irak, no tenían ni cobre ni estaño. Dependían de rutas larguísimas que subían por el Golfo Pérsico, atravesaban el actual Irán y llegaban hasta Afganistán, o bien rutas marítimas de Chipre a Anatolia. Esa dependencia obligó a construir diplomacia, alianzas como las cartas de Amarna entre faraones o reyes hititas, y la expansión territorial para asegurar los corredores. El bronce transformó las armas, los cascos, las herramientas, creando una ventaja militar sin precedentes, pero también generó una fragilidad estructural. Observen este mapa. Los grandes depósitos de estaño en forma de casiterita, sulfuro de estaño, no coinciden con los centros políticos del Mediterráneo oriental, como eran Egipto, el reino hitita en Anatolia, Micenas en Grecia o la civilización del Valle del Indo, actual Pakistán e India. Para fabricar bronce en Tebas, estamos hablando de Egipto, o en la capital hitita, hoy Turquía, era necesario importar estaño desde distancias de más de 3.000 kilómetros en línea recta. Una ruta típica era desde Cornualles, sur de Inglaterra, por el Atlántico hasta el estrecho de Gibraltar, y luego el Mediterráneo hasta Chipre y el Líbano, y finalmente por tierra hasta Mesopotamia, o bien desde Afganistán hacia el oeste a través del actual Irán. Para geólogos, la rareza del estaño por su abundancia en la corteza es de apenas 2 ppm, 2 partes por millón, frente a las 50 ppm que tiene el cobre. Y esto convirtió a este metal menor en un recurso geopolítico mayor. Cuando una parte de la cadena fallaba, por piratería, por guerras entre fronteras, colapso de un reino intermediario o cambio climático, todo el sistema entraba en crisis. No había sustituto. Sin estaño no hay bronce, sin bronce no hay armas ni herramientas de calidad. Esa vulnerabilidad es la misma que hoy enfrentan los chips electrónicos sin galio o germanio. Cuando se combina, o sea, el colapso de la edad del bronce se puede entender por la combinación de un cuello de botella geológico más una fragilidad logística. Eso necesariamente es igual a una crisis de la civilización. Hacia el 1200 a.C., el Mediterráneo oriental y el Próximo Oriente sufrieron un colapso sistémico. Desaparecieron o se debilitaron gravemente la civilización micénica, el imperio hitita y el reino de Ugarit, actual Siria, junto con el nuevo imperio egipcio que apenas sobrevivió.
Las hipótesis tradicionales hablan de invasiones, terremotos o sequía. Hoy sabemos que se trata de una interrupción de las rutas de estaño, combinada con migraciones, como las migraciones de los pueblos del mar, probablemente procedentes de los Balcanes, la isla del Egeo y el sur de Italia. Guerras civiles y crisis palaciegas. El registro arqueológico muestra que la producción de bronce se desplomó. Las armas de hierro más fáciles de obtener localmente empezaron a sustituir al bronce. ¿Qué cambia con el hierro? Bueno, lo relevante geopolíticamente es que este colapso no se debió a un solo factor. Y hay que decir que cuando los reinos palaciegos que dependían, centraban el comercio a larga distancia cayeron, no hubo quien reemplazara la red. Y este caso sigue siendo una advertencia para nuestras cadenas globales de suministro actuales. Lo que cambia con el hierro tiene que ver con que era más abundante que el bronce, aunque el trabajo metalúrgico es más exigente. Tiene que ver con que civilizaciones como los hititas obtuvieron una ventaja inicial, dominar el hierro forjado. En el caso de los asirios, articularon minas logísticas y guerra de asedio a partir del control de la zona central de Anatolia y los montes de Tauro. Y el recurso más común redujo barreras de acceso y amplió la base material de los ejércitos. Sin embargo, más allá del Mediterráneo, podemos encontrar el mismo patrón, el control estatal del recurso. En la China de los reinos combatientes, estamos hablando entre el 475 y el 221 a.C., dos recursos resultaron estratégicos, el hierro y la sal. El hierro, aunque menos duro que el bronce, bien aliado, era mucho más abundante. Los depósitos de hierro en China son enormes, especialmente en la región de Jiangxi, Hubei y Sichuan, pero su verdadero potencial se desplegó cuando el estado Qin, de donde viene el nombre de China, estableció a partir de 221 a.C., bajo el primer emperador Qin Shi Huang, un monopolio estatal absoluto sobre la sal y el hierro. La sal se extraía tanto en salinas marinas en la costa oriental, actual Shandong, como de minas de sal gema como en Sichuan. Por ejemplo, hay un pozo famoso para los estudiosos de la sal, que es el pozo de sal de Shigong. Con los ingresos fiscales del monopolio, el estado Qin financió un ejército masivo con armas de hierro estandarizadas, construyó las primeras secciones de la Gran Muralla China, impuso un sistema legal unificado y ejecutó una centralización geopolítica brutal. La lección es clara. La abundancia de un mineral no elimina la geopolítica, cambia su escala y su forma de administración. Un recurso mineral se convierte en poder real cuando una institución, ya sea un monarca, un estado, una corporación, logra monopolizarlo, grabarlo y redistribuir su acceso. En la China actual esa misma lógica se aplica al control estatal de las tierras raras, el grafito y los minerales críticos. En la época romana entonces podemos hablar de tres pilares que eran la base fiscal militar romana: las minas, la moneda y la sal. La estructura del poder romano descansaba en un triángulo fiscal militar, que lo acabo de mencionar: minas, monedas, salario de regiones. La concentración de oro y plata en Hispania, en la zona de las Médulas, el Valle del Sil y en Dacia, permitió acuñar millones de denarios de plata y áureos de oro. Durante el reinado de Augusto, la producción de plata hispana alcanzó quizás 200 toneladas anuales, pero la explotación intensiva requirió mano de obra esclavizada a gran escala. Tras las guerras púnicas y las guerras de conquista, cientos de miles de prisioneros fueron enviados a las minas. En el siglo III, la caída del rendimiento minero por agotamiento geológico y en menor escala de los esclavos llevó a la devaluación de la moneda, a la inflación y la incapacidad de pagar los ejércitos. Esto abrió la puerta a la crisis del siglo III con emperadores militares, rebelión y fragmentación territorial, y no olvidemos la sal. El imperio controlaba las salinas mediterráneas, especialmente en Cabo Finistre, Iberia, en Cerdeña, actual Italia, en Koper, actual Eslovenia, y en Gárgano, Italia. La sal era esencial para conservar el sibaria, o sea, las raciones de las legiones, y para salar el pescado, el famoso garum romano. Sin sal no hay ejército en campaña, sin plata no hay ejército fiel, sin minas no hay plata.
Entonces, a lo largo de esta sesión hemos visto una regularidad histórica. No importa si hablamos de la obsidiana neolítica en Turquía, el estaño afgano en la Edad del Bronce, el hierro monopolizado por los qin en China o el oro dacio bajo Roma, la relación entre geología y poder sigue 4 pasos siempre repetidos. Primero, un recurso escaso y localizado geológicamente se vuelve crítico para una tecnología dominante: corte, aleación, armamento, moneda. Segundo, su control genera asimetrías de poder entre quienes lo tienen y quienes lo necesitan. Tercero, se desarrollan redes de intercambio o conquista para asegurar el suministro de redes que son vulnerables a interrupciones. Y cuarto, cuando el recurso se agota, se reemplaza tecnológicamente o la red colapsa. El sistema político entra en crisis. Este modelo es atemporal. Hoy lo vemos aplicado al petróleo, al gas, al litio en Bolivia y Chile, al cobalto en la República Democrática del Congo, al grafito en China. La geología no determina el destino de las naciones, pero sí traza el tablero de juego sobre el cual se mueve la política. Fíjense en la siguiente tabla donde vienen las etapas de las distintas edades, el mineral crítico en cuestión, la localización clave, el efecto geopolítico y el riesgo. Y fíjense en que la concentración geológica crea dependencia. El estaño solo se encuentra en unos pocos países actualmente: China, Indonesia, Perú, Bolivia, igual que entonces. Y el oro romano vino de zonas que hoy siguen siendo ricas en oro, como es el noreste de España y Transilvania. La rareza geológica es una constante. Bien, y aquí les dejo 3 ideas para llevar a casa. La primera idea es que ningún mineral es estratégico por sí mismo. Lo es en función de la tecnología y la organización social de cada época. La obsidiana perdió su valor con el metal, el bronce lo perdió con el hierro, el oro y la plata lo mantuvieron durante milenios por su rol monetario. Hoy el litio o el cobalto son estratégicos porque fabricamos baterías. Segunda idea, el control de un recurso raro otorga poder, pero la dependencia de rutas largas genera vulnerabilidad. Los hititas o los micénicos no colapsaron por malos generales, sino porque la cadena de estaño se rompió. La lección para los países actuales es que la autosuficiencia estratégica, por ejemplo en tierras raras o semiconductores, es un objetivo geopolítico permanente. Y tercera idea, la geología no determina el destino, pero sí condiciona las opciones. Un país sin depósitos de estaño en la edad del bronce podía ser próspero si controlaba rutas o intermediaba, como era el caso de los fenicios o la propia isla de Creta. Uno con grandes recursos podía caer si no se sabía administrarlos, como la España romana que se agotó. En el mundo actual, Chile tiene litio, pero no lo procesa. China tiene pocas tierras raras, pero domina su refinamiento. La lección es que el poder mineral reside tanto en la geología como en la tecnología de transformación y la geopolítica del transporte. Muchas gracias.